Muy buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta velada andalusí, fundamentalmente. El motivo de organizar esta conferencia-concierto, de algún modo inusual en nuestro programa, porque o hacemos conferencias o hacemos conciertos, es precisamente tratar de conocer, tratar de profundizar un poquito en esto de las músicas andalusíes, que es tan frecuente ver cuando vemos la programación de conciertos y de grupos de música de nuestro país y también de fuera, referencias a la música andalusí como algo vinculado a la música árabe o como algo vinculado estrictamente al territorio español por la parte del Andalus, pero en realidad es un término que muchas veces crea cierta confusión. Y esto lo hemos hablado muchas veces con expertos en la materia, como los que nos acompañan esta noche, y es por eso por lo que nos motivó a preparar esta conferencia, para intentar pues adentrarnos un poquito más y tener un poquito más de rigor a la hora de escuchar estas músicas y poder pues responder a esa pregunta de ¿es lo mismo música andalusí que música árabe? ¿O es la música andalusí solamente aquella que está vinculada estrictamente al territorio del Andalus? ¿O solamente música andalusí la música antigua de la época del Andalus? En suma, un montón de cuestiones que se nos plantean cuando escuchamos estos repertorios. Así que contaremos con la impagable presencia de Luis Delgado, conocidísimo experto en música antigua, con una gran colección de instrumentos, con su gran museo en Urueña de instrumentos, acompañado de César Carazo, un cantante también que ha trabajado muchísimo en el repertorio de música antigua. Ambos han formado parte de todas las formaciones musicales que han trabajado las músicas antiguas de nuestro país, con Eduardo Paniagua, que también es uno de nuestros grandes amigos, que ha trabajado mucho con esta casa. En suma, no podíamos, pienso, tener mejores introductores para esta materia. Antes de darles un aplauso de bienvenida a este escenario, le voy a ceder la palabra a nuestro director, a Leonardo López Busquets, que nos acompaña también esta noche. Sí, muchas gracias, Nuria. Abundando en lo que ha dicho Nuria, yo quiero destacar también la importancia de este acto. La importancia por varias razones. En primer lugar, porque es un objetivo de Casa Árabe precisamente tratar de demostrar o de centrarnos o de considerar que la cuestión andalusí trasciende las fronteras, digamos, de la comunidad andaluza. Lo digo porque muchas veces nos encontramos con esta cuestión, sobre todo cuando se aborda desde el extranjero. Es decir, Al-Ándalus era el conjunto de la península ibérica, como todos sabemos, en diferentes momentos y en diferentes lugares. Por tanto, todas aquellas expresiones que de alguna manera demuestran esa amplitud territorial nos interesan mucho. En segundo lugar, estas cuestiones conceptuales de música andalusí, las conexiones con la música árabe, las conexiones también con el flamenco, son muy importantes precisamente para desarrollar sinergias nacionales e internacionales. Dentro de unos días, de hecho el día 5 de marzo, inauguraremos en nuestra casa en Córdoba un simposio de música árabe y flamenco, que es la continuación de una serie de esfuerzos que hemos desplegado tanto en nuestra sede de Madrid como en nuestra sede de Córdoba, como a su vez con instituciones como puede ser la Berkeley, el Instituto Berkeley de Música en su sección de Valencia, el Instituto de Músicas del Mediterráneo. Y en tercer lugar, hay también una cuestión que nos interesa mucho, que es conceptual, pero que tiene unos condicionantes prácticos muy importantes. En la medida que sepamos establecer adecuadamente los niveles de fusión entre músicas clásicas o tradicionales españolas, músicas actuales españolas y música del mundo árabe, tenemos la capacidad de establecer con relativamente poco presupuesto visitas a países árabes y específicamente países de Oriente Medio y del Golfo, donde con la presencia de un número reducido de artistas españoles tenemos capacidad de organizar eventos de marca importante. Por tanto, insisto, una gran noche y por eso ya doy la entrada a las dos personas que nos acompañan esta noche. Muchas gracias.
نجمي في الهوى هوى وهذا ما يترى هو خاطي لا على فقدي من هوى يقوم بوصالي عاجلا منجتي برجتي عليش يا طبيب سقم ووداعي عسى عن قريب نبلغ مناهي عليش يا طبيب كل بالكهيب وصل الحبيب عسى يسمعه مهي الراكب في الروض عجيب ونهام خصيب يا كل الأديب قولي موذل يا أسمي قريب أزهر مهتبر لي نذر لي من هدى. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Es un placer teneros aquí, ver la sala llena, ver el interés que despierta la música andalusí. Es de obligado cumplimiento dar las gracias a Casa Árabe, que nos permite ofreceros los rincones de este repertorio, lo que humildemente conocemos, ¿no? Hemos comenzado con la introducción habitual en el género. Se trata de la Mshalia de la Tuishilla de la Nuba Garibat al-Hussein. Y ahí precisamente reside el problema, porque no entendemos absolutamente nada, ¿no? Es una frase muy bonita que suena muy bien. Bueno, pues todo esto tiene sus explicaciones, ¿no? Esta tarde vamos a hacer una iniciación a la escucha de esta música andalusí, intentando aclarar sus estructuras, su terminología, su historia, y para ello vamos a desarrollar un índice en el que hablaremos primero del concepto de esta música, de sus orígenes históricos, el contenido filosófico de la música andalusí, las estructuras, los textos, los instrumentos, la situación actual, y daremos una brevísima y escueta bibliografía y discografía para el que esté interesado. No os apuréis, que aunque se ve muy largo, luego pasa enseguida. El concepto andalusí en un principio es un sinónimo de hispano-musulmán o arábigo-andaluz, aunque no son términos que están en constante revisión, porque no todo el mundo está de acuerdo en su utilización. Pero todos ellos se refieren a aquello relativo a la permanencia musulmana en la península ibérica, como sabemos, desde los albores del siglo VIII, en 711, hasta las postrimerías del siglo XV, en 1492. Todo lo que nos llega de ahí lo llamamos arábigo-andaluz, lo más adecuado es llamarlo andalusí, que es el momento histórico, el apelativo correcto, ¿no? No estamos hablando de un estilo ni de una forma de interpretar o de ornamentar. A veces parece que todo lo que suena un poquito moro es como andalusí, ¿no? Pues nada que ver. Es un repertorio concreto y específico, de carácter culto, de carácter palaciego. No es una cosa popular que nace del pueblo como la música tradicional, sino que la componen los músicos de la corte, está documentado, para los palacios de las personalidades importantes de la época, ¿no? Se estudia actualmente en los conservatorios de las principales ciudades del Magreb y está considerada la música clásica de los 4 países principales o más cercanos a nosotros, que son Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Es una música, pese a esto que acabo de decir, de que se estudia en los conservatorios, es una música de tradición oral. Hasta hace muy poco, hasta el siglo XX prácticamente, no se ha empezado a transcribir a papel. Y aún así se pueden contar muchísimas anécdotas acerca de la variación constante que tiene, ya que es un flujo de tradición oral y, por lo tanto, está sujeta a los cambios del boca a boca, ¿no? Sin embargo, la existencia de una estructura fijada y respetada por todos nos lleva a pensar en una continuidad medianamente fiable desde sus orígenes hasta nuestros días. Y la sola conservación de esta denominación en los países donde se interpreta esta música delata claramente su origen y la voluntad de su conservación, ¿no? Aquí tenemos una orquesta preciosa de Argelia en 1931. Y aquí tenemos un mapa un poco con las 4 grandes escuelas de la música andalusí.
el estilo Al-Ala, que es el estilo del norte de Marruecos, que vemos ahí donde vemos Rabat hacia la derecha, el estilo Garnati, que está en la zona entre Marruecos y Argelia, Oujda en Marruecos y Tlemcen en Argelia. La Sanaa, ya el estilo propiamente argelino, que vemos el tercer círculo, y el cuarto círculo es ya el Maluf Constantino de Argelia, que abarca también Túnez y abarca Libia. Hay que decir que a medida que nos vamos acercando hacia el este, el estilo de alguna forma va teniendo más influencias orientales. Supuestamente todos los expertos coinciden en que el estilo marroquí es el más puro, puesto que está más alejado de esas corrientes, ¿no? Si hablamos de los orígenes históricos de esta música, hay que decir que generalmente se atribuyen todos esos orígenes a un personaje que es Ziryab, conocido al menos de nombre por todos, que hacia el año 820 llega a la corte de Abderramán II en Córdoba y que trae una historia que es como de las 1001 noches. Viene huyendo de su maestro en Bagdad, que se pone celoso por el virtuosismo del alumno y le pide amablemente que abandone la ciudad y le da una bolsa de oro, y si no lo hace le mata, dice la leyenda, ¿no? Y entonces él opta por la primera opción y hace un viaje por toda la costa mediterránea, deteniéndose en Túnez, donde va dejando unas secuelas de su saber que hasta día de hoy se celebran y se conocen, ¿no? Este hombre, Ziryab, está considerado como es un prohombre de la época, ¿no? Todo se le atribuye a él, dicen que sabía más de 10.000 canciones, dicen que fue el que introdujo en España todas las costumbres de la corte, fue el hombre de confianza del califa y él fue el que dicen que introdujo el espárrago, por ejemplo, un tipo de vidrio para hacer las copas y los vasos, la moda en los cortes de pelo de las señoras, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista de investigadores más modernos, investigaciones más actuales, como puede ser Christian Pochet, se resta importancia a esta figura que está más cercana casi a la leyenda que a la historia, ¿no? En 1956 aparece el manuscrito de Altifasi, que es un lexicógrafo tunecino del siglo XIII, en el que se expone una evolución un poco más comparada y menos apasionada, digamos, de lo que podía haber sido la construcción evolutiva de esta música hispano-musulmana o andalusí. Sobre unas posibles bases previas que se desarrollarían en los casi 2 siglos transcurridos desde la llegada del Islam a España hasta la llegada del propio Ziryab, él estructura de forma inequívoca la evolución de esta música, aportando los conocimientos inabarcables que traía de la gran escuela de Bagdad, y así posteriormente la música andalusí evoluciona en etapas de manos de sabios distintos, como es el caso del imán Ibn Baya, Aben Pace, que desde la Zaragoza del siglo XIII aporta toda su sabiduría y su arte a este legado. Una vez expuestos estos inicios y sin querer entrar en más detalles técnicos ni históricos, yo solo os quiero decir que de la misma manera que nosotros normalmente somos hasta 6 y hoy venimos en formato dúo, normalmente una conferencia de este tipo nos suelen tomar 2 o 3 días para entrar en materia, ¿no? Entonces vamos a hacer una idea, no exagero, de la misma forma que también os digo que normalmente una nuba marroquí dura de 6 a 8 horas entera. No se interpreta casi nunca, ¿no? Pero hoy estamos comprimiendo todo para hacer una visión un poco general, ¿no? Podemos hacer una semblanza y decir que el repertorio andalusí fue probablemente creado a partir de canciones y melodías populares para la solaz de la nobleza y de los altos cargos de la corte. Los músicos generalmente eran esclavos, los había de ambos sexos, permanecían de guardia esperando a ser llamados a cualquier hora del día o de la noche para interpretar esta música, bien como ambiente de fondo que acompañase reuniones o paseos por salas y serrallos, baños, jardines, estaban en cualquier rincón, o bien para deleitar y sorprender a los invitados de sus nobles anfitriones. Son numerosas las anécdotas que cuentan cómo un solo panegírico cantado en el momento adecuado podía arrancar de manos del elogiado una joya de tal valor que a veces servía para que el artista comprara su propia libertad. Vamos a tocar ahora una de esas piezas que rezuma
una luz especial y un aroma palaciego, muy delicado, muy alegre. Es la chispa de la música andalusí que hay veces que nos toca como algo propio, ¿no? Se trata del jalás de la Nuba Masmoun, pertenece a la tradición argelina. Hemos oído algo de la tradición marroquí y ahora vamos a oír la tradición argelina. Yamu Kabil. وجمو كامل وجمو كامل يا لا 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 صبر ارتاحل يا لا 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 أهني يا لا 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 وغرامي ممكن ألا يا لا 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 صاري انتاكم يا لا 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 ماني يا لا 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 دونجاني ويسامي بالو اللي هيجي ما لا 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 نسالي بنور يا لا 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 عيني يا لا 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 وراقبي ننقي وقدالو صدي ساقا يا فرحتي يا لا 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 يا لا 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 قلبي شارم قلبي شارع يا لا 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 نقيم له يا لا 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 حندرا يا لا 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 وراكبي بعيد لا برا. Muchas gracias, muchas gracias. Siguiendo el índice que nos hemos marcado, ahora hablaríamos del contenido filosófico. La música árabe en general y por extensión también la música andalusí basa sus principios en elementos filosóficos y telúricos que conectan el mundo espiritual y anímico con un plano físico y cotidiano. Aunque no existe ninguna constatación científica, la tradición nos cuenta que fueron 24 las piezas que originalmente conformaban el repertorio andalusí, 24, una para cada hora del día. Esto relaciona los distintos modos con los distintos momentos del día y sus correspondientes estados de ánimo. La música árabe contempla en un principio 4 modos principales, cada uno unido a una de las 4 cuerdas originales que tenía el antiguo laúd. Cada cuerda estaba teñida de un color que se relacionaba de forma directa con uno de los humores del cuerpo humano y con las fuerzas de la naturaleza. Alexei Chotin, en su imprescindible Tableau de la musique marocaine, está publicada en los años 40 y nos presenta un cuadro de interrelaciones que bajo el título El laúd y las armonías de la naturaleza pues nos relaciona, como veis, los vientos con el oeste, el norte, el este, cada uno con una cuerda, los signos del zodiaco, las estaciones del año, los humores del cuerpo humano, la flema, la trábilis, la sangre, la bilis, en fin, todo, como veis, un cuadro en el que vamos buscando un resultado cosmogónico, en el que la música forma parte de un todo, ¿no? Así os decía que cada cuerda del laúd, la primera, llamada Zir, era de color amarillo,
se hermanaba con la bilis y con el fuego, daba la nota do. La segunda, o mazna, iba teñida de rojo, se refería a la sangre y al aire, y daba la nota sol. La tercera, mazlat, era blanca por la flema y por el agua, y su nota era el re. Para terminar con la cuarta cuerda, bam, que siendo negra se refería a la trabilis, a la tierra, y daba la nota la. Una vez más aparece la figura de Ciriab, porque a pesar de que hay documentaciones que demuestran la presencia de laúdes con más de 4 cuerdas, Al-Kindi lo cita ya en el siglo IX, se dice que fue Ciriab el que añadió una quinta cuerda, que además él decía que tenía que ser de tripa de cachorro de león, para que tuviera la fuerza y la dulzura al mismo tiempo, y representaba el corazón, el alma, ¿no? Desarrollando este concepto podemos escuchar las composiciones de cada uno de esos modos, pues las que van con el humor sanguíneo, son obras de carácter festivo, lúdico, amatorio. Las que surgen de sensaciones biliares pues serán violentas, emprendedoras, bélicas, etcétera. Las flemáticas hablan sobre la inmovilidad y los pasajes detenidos, la bruma. Y finalmente las que se relacionan con la trabilis serían de carácter fatalista, angustioso y fúnebre, ¿no? Son los 4 grandes modos, ¿no? Aunque la música andalusí está considerada como música occidental para los músicos de Oriente Medio, ya que se genera en el Magreb, en el Poniente, es razonable pensar que su origen está en las bases musicales de Oriente Medio, que es de donde llegaba Ciriab. Antes de hablar de las estructuras que rigen la música andalusí, vamos a escuchar una de las canciones más conocidas del repertorio argelino, también se llama Yarrasha al-Feten. Pertenece a la versión reducida o neclap de la nuba ramal. En la tradición argelina hay unas nubas reducidas que son las que más se tocan cuando son para públicos generales, ¿no? Y esta es una de esas canciones. Sabemos que es una pesadez aguantar las afinaciones, pero es mucho peor aguantar las canciones desafinadas. Eso es horroroso. Lo subo ya. Venga. Se ha subido un poco. Sí, pasa nada. يا رشا الفتى يا قريب بالبال ارحموا الولهان لينحوم بالله ارحموا الولهان
العشاق طمنقوا وسلا فتنة العشاق طمنقوا وسلا ورد الخدود قادر لاح كوكبه وحده بل بلا الأفراح هيتهم تتلى بل بلا أفراح هيتهم تتلى أوفري أحدي يا هلال سعدي لا تهون وحدي باسمك العلا لا تهون وحدي باسمك Como no nos va a dar tiempo de ninguna manera a ver la totalidad de las 4 tradiciones que os hemos presentado, nos vamos a centrar un poco en la tradición más cercana, que es la tradición de Marruecos. La unidad de conjunto que se maneja en esta tradición es la nuba. Hay que decir que el término nuba significa literalmente turno y su aplicación probablemente se deba al orden o al turno por el que cada músico estaba esperando a que llegara su momento, o al orden que hablábamos de las horas del día en el que estaban ordenadas las nubas. Se podría decir que estas nubas son una especie de suites vocales o instrumentales que, conteniendo una estructura prefijada, deja mucho espacio a la creación y a la improvisación. La nuba, como os decimos, es la unidad central, y son 11 las nubas que se conservan en Marruecos de las supuestamente 24 que existían. Cada nuba contiene 5 mizanat, está dividido en 5 movimientos, se llaman misan cada uno de los movimientos. Y cada misan, a su vez, está estructurado con unas cosas que se llaman las tuisillas, que son unas introducciones instrumentales, y las sannas, que son las canciones, ¿no? Lo que hemos hecho al principio del concierto era la mshalia, que es una gran introducción, y a continuación hemos hecho una tuisilla, que es la introducción de toda la nuba, ¿no? Aquí tenéis una tabla. Yo me gustaría
que de todo lo que vamos a charlar esta tarde y todo lo que vais a oír, obviamente es imposible quedarse con estas estructuras y con estas cosas, pero sí se nos quedará la idea de que esta música está estructurada. Esta música no es cualquier cosa. Estamos hablando de un edificio enormemente complejo, que yo muchas veces lo relaciono, como casi todo el arte andalusí, con los fractales, ¿no? O sea, la totalidad de la estructura a su vez está dividida en estructuras que son muy parecidas, si no idénticas, a la estructura general, ¿no? Entonces, aquí veis de las nubas que se conservan en Marruecos, las que es para el amanecer, la nuba al-Oshak, también llamada nuba de los amantes, porque no es la nuba que acompaña a los amantes en su amor, sino la nuba que acompaña a los amantes cuando al amanecer se tienen que separar, ¿no? La nuba Ramalmaya o la nuba Hiyaz al-Kabir durante la mañana, al comienzo de la tarde, la nuba Ras ad-Dail, en fin, lo tenéis ahí todo, ¿no? Dentro de cada nuba o suite, como os digo, existe una estructura prefijada, común a todas ellas, y no merece la pena buscar una definición cuando Christian Pochet ha redactado una tan exacta como la que os voy a leer. Dice Pochet que la nuba se basa en una serie de movimientos jerarquizados que en ningún caso se pueden permutar y cuya aceleración engendra la aparición de nuevas formas rítmicas contabilizadas y codificadas en su totalidad, ya que en ningún caso se dejan al azar. Estamos hablando de improvisación dentro de una estructura, ¿no? A grandes rasgos podríamos sintetizar de la siguiente forma la estructura de la nuba marroquí. Habéis oído la mshalia, que era esa especie de cosa difusa que parecía como que cada uno tocábamos una cosa, que es lo que sirve para que el público se acomode, los músicos también se acomodan, ajustan los instrumentos y la habitación se llena del modo musical en el que se va a desarrollar la nuba. Hace que sintonicemos con ese modo musical, ¿no? Es una especie de... Mshalia quiere decir, para que os hagáis una idea, quiere decir literalmente caudal o chorro. O sea, es como el caudal de la nuba, ¿no?, que se presenta, ¿no? Es una parte instrumental de ritmo libre que va seguida de la tuishilla, que es una parte generalmente instrumental con un ritmo y con una melodía fijas, ¿no? Y a veces también está la bugia, que quiere decir literalmente intención, que ya es una parte instrumental de melodía fija que ya se acerca al primer movimiento de la nuba. Ese primer movimiento es el basit. El primer movimiento, el primer misán, es el basit, que significa simple. Y dentro de ese movimiento, que podemos entender como los movimientos de las sinfonías, el allegro, adagio, etcétera, pues ese primer movimiento está compuesto, a su vez, tiene una tuisha, una introducción instrumental, y luego tiene unas sanas. Vamos a hacer de la nuba Garibat al-Hussein, que es una nuba que está compuesta para ser tocada a esta hora, al atardecer. Primeramente una tuisha, que vais a escuchar, y luego una sanna, una canción. Es muy conocida, se llama Melihul. Dice el texto, os voy a traducir un poco los textos para que no, porque yo tengo un amigo que siempre dice, oye, no sé cómo dicen que el árabe tiene 10.000 palabras comunes con el castellano, yo iba a hablar un árabe y no me entero de nada, ¿no? Suele pasar. Luego cuando entras en vericuetos filológicos ya sí te das cuenta, ¿no? Dice este texto: el amable rostro que yo describiría como hermoso ha marcado mi corazón con una quemadura y le abruma con una deliciosa melodía y con suaves palabras. Su lengua se traba cuando habla. Gozo al posar la mirada sobre aquello a lo que amo.
وصف حسن يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 في وصف حسن كوا قلبك يا قتلني عيان يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 قتلني عيان بنار مردكية وحلوة لسان يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 في لساني عثرة يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 هي كور حديث ونقنا من أدرى في من قد هويت يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 في من قد هويت كل الحبيل الذي يرضيه سفك دمي دمي هلال له في الهل وهرمي دمي هلال له في الهل وهرمي إن كان سفك دمي أقسام الرادكم فما غلا ندرة منكم بسفك دمي فما غلا ندرة منكم بسفك دمي عندما جئت لديار يلا لا يلا لا 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 وذؤم أي الهدن وفؤادي على الجمار يا لا لا يا لا 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 نارها تشتعل الوكو قلت يا قلبي استبار يا لا لا يا لا 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 الذي فلتواجه الركال تشتكوا والو أي والو أي أين دار أحد زاد فيكم سوال أي يا لا لا يا لا 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 ما يفيدني سوى الصبر Gracias. Gracias. Os hemos hecho trampa porque hemos hecho dos sanas en vez de una. Habéis visto el cambio. Exactamente, serían más. El segundo misan, el segundo movimiento, se llama Kaim Wanisf, que quiere decir literalmente una parte y media. Llevaría, obviamente, la tuisha, es decir, la introducción del misan, del movimiento, y las sanas correspondientes. Normalmente en este movimiento también va el inshad. El inshad es la parte solista de ritmo libre, con una melodía fija, que es muy esperada en los conciertos de música andalusí, porque es donde el munshid, donde el cantante verdaderamente se explaya y puede demostrar su virtuosismo. Nosotros vamos a hacer una tuishilla de este mizán con su saná correspondiente. Se llama Bilahia.
Dice: la oscuridad de la noche agotada escapa hacia poniente, perseguida por la luz que tras ella se despliega. Gacela mía, eres la luz de mis ojos y la luna creciente de la felicidad. نسيم الصباح صباح مر وكسي ربو الكرام مرحبا يا هلا وفا والدمام لساني ذيبا سلامي بيسكا سلام غزالي منى راحتي
إلى لا سرعود السرعود أشياء ما تطول ريابتي لبنا مسار يرعون. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Sois muy generosos. Muchas gracias. César Carazo. Luis Delgado. Gracias. Shukran. Bueno, tras esto, que todavía queda un caminito que recorrer, vendría el tercer mitzán, que se llama Bataihi, que quiere decir alargado. Tendría una vez más la tuisha del Mizán y sus propias sanás. Vamos a volver a la Nuba Garibat al-Hussein para hacer una de las sanás más conocidas. Se llama Leilun Ajib, que quiere decir noche maravillosa. La noche maravillosa más dulce que ninguna. No quiera Dios que vuelva el vigilante ausente. La luna llena ha despertado mi pasión. Dichoso quien ha visto el rostro del amado. Ay, luna, luna llena, que prendes mis anhelos y a la perdición me sentencias. Espera. ليل عجيب ليل عجيب ما كنا الله يلا لين يلا لين لين ليل عجيب غاب الركيب لا رده له يلا لا يلا لا لا غاب الركيب وادج الحبيب وادج الحبيب يا سعد ماده يلا لا يلا لا لا وادج الحبيب بدر التمام بدر التمام قد حجت أشجاني هيا أشجاني يا كديه يام يا كديه يام للعطشك الفاني يا لا لا يا لا 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 يا كديه يام أنت على من المنى يا لا يا لا يا لا 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 ومن الماء يذهبوا يا لا يا لا يا لا 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 ومن الماء يذهبوا يا لا يا لا يا لا يا لا لا من كل طيبي يا لا يا لا يا لا 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 تعب لي نفسي تطيبو يا لا 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 تعب لي نفسي تطيبو يا لا يا لا يا لا يا لا لا
يلتفت يا لا يا لا يا لا 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 عن حديثك ويعجبوا يا لا يا لا يا لا 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 قد ملعهم روى استوى يا لا يا لا يا لا 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 ولوعي وفكرتي يلا 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 لا يا مناي مالي دوا يلا 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 لا 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 إلا وصلك يا بريتي يلا 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 لا 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 إلا وصلك يا بريتي يلا 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 لا Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora vendría el cuarto mitzán, que se llama Derge. Significa literalmente parte final, porque durante una época la nuba se acababa aquí, no tenía ese último movimiento, y el Derge se llamaba parte final. Vendría también la tuisha, obviamente, y las anas correspondientes. Pero en esta parte de la nuba, igual que antes hemos hablado del inshat, es decir, del solo de voz del cantante, están lo que llamamos los taksim, que son un solo de uno de los instrumentos solistas de la orquesta, ¿no? Yo os voy a hacer un taksim muy breve. Los taksim, cuanto más largos son más bonitos, hay que estar muy en ello, ¿no? Y es un disfrute, pero voy a hacer un taksim muy breve sobre la nuba al-istilal. Muchas gracias. Probablemente alguno en medio de la melodía que ha sonado habéis reconocido y decían, ¿qué es eso? ¿Eso qué es, no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esto que hace así? Es el himno español, ¿no? Es la marcha real, ¿no? Bueno, hay muchas hipótesis acerca del origen del himno español. Lo cierto es que aparece por primera vez en 1761 en un libro que se llama El libro de la ordenanza de los toques de pífanos y tambores que se tocan nuevamente en la infantería española. Están compuestos estos himnos por don Manuel de Espinosa
y en este documento está escrita su partitura, esta partitura como Marcha Granadera o Marcha de Granaderos, y Manuel Espinosa sería su compositor, ¿no? 1761. Lo curioso es que esta melodía, tal y como os la he tocado, está perfectamente localizada dentro de la música andalusí, por lo que hay opiniones que apuntan a que esta tuixa del Derch de la Nuba al Istiglal, que le atribuyen la composición a Ibn Baya, a Ben Pace, sería el origen del himno andalusí. Decir esto es una barbaridad, primero porque no se conserva ni un solo papel, ni un solo documento de lo que compuso Ben Pace y Ben Baya. En esa época no se anotaba la música y por lo tanto no podemos afirmar no solo esto, sino nada de lo que compuso Ibn Baya. Pero además de eso, no se sabe cómo ha llegado esta música. Lo cierto es que se toca y está dentro de la Nuba al Istiglal y las semejanzas son innegables, ¿no? Yo dejo ahí la duda una vez más. Sí digo que es totalmente aventurado decir que esta música la escribe Ben Pace en el siglo XII, en el siglo XIII, no puede ser, de ninguna manera. Pero bueno, ahí está esta tuixa, ¿no? Y aquí vendría el quinto misán, y con eso acabamos la revisión de la Nuba, el Kudam, que quiere decir el que está delante. En este sentido se dice el que está delante, es decir, al final, y tendría también su tuixa y sus anás. Y aquí al final vendría, para terminar la Nuba, el último insiraf. El insiraf son las aceleraciones que se dan en los finales de las anás y de los misanat, que son coreadas por todo el mundo le encantan, todo el mundo se las sabe y son el final álgido de los conciertos, ¿no? Como hemos visto, cada una de estas 5 partes está compuesta por un número de sanás, etc. Y casi todas las sanás que hemos hecho esta tarde responden a una misma estructura, que es, aquí tenemos la estructura de la saná. Comienza con un primer verso, viene una contestación instrumental, luego hay un segundo verso, seguido de una respuesta instrumental muy ornamentada, con muchas variaciones rítmicas, un tercer verso que está adherido, pegado a lo que llamamos el cursi, que literalmente quiere decir el asiento de la canción, y este cursi tiene una variación del texto y una variación de la melodía con sus breves contestaciones instrumentales, para finalmente acabar con el insiraf, que es el final muy rápido, que engancha directamente con la siguiente saná o con el final del misán. Os vamos a hacer una saná, esta vez sí, una, porque en casi todas se nos ha colado una de más, pero esta vez os vamos a hacer una que no se suele hacer. Esto que vamos a hacer es como cortar por arriba y por abajo, pero para ver si podéis seguir la estructura. No es muy difícil. La saná que hemos escogido, porque además os podéis imaginar que la música andalusí, como los verbos en inglés, están llenos de irregularidades, con lo cual esta es la teoría. Luego, y esta que hemos escogido sí es una saná típica, ¿no? Os digo el texto. Señor Seidi, haz lo que quieras, a los señores nada se les puede reprochar. Yo sé que él pregonará nuestros encuentros, el Rakib, como siempre, ¿no? No es otro que nuestro mensajero, pero vive engañado por sus celos. A pesar de esto, mi amor se hace más y más fuerte, fuera de lo normal. Su fuego me inflama y me quema las entrañas. يا لطيف Ya, Latif. Espera, debo comer. ¿Qué modo? سيدي أنا نفعل ما تشاء أنا ناين أنا ناين واو يا
مشى في حديد أنا وفي الجمار قاصدون أننا بين المشاعر أننا لم يكون أننا رندين هشاب أننا ذاهما يزداد ذاهما يزداد جاوز المعتاد جاوز المعتاد مارو في الهشاء أنا ناقتي تقط أنا ناري أنا ركاد أنا نارقتي قلت بد أنا ناري أنا هو يلا لا يلا لا 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 يلا لا يلا لا يلا لا لا لا. Muchas gracias. Así es. Como os decía, la interpretación de una nuba tiene una duración aproximada de 6 horas. En la actualidad muy rara vez se lleva a cabo. Estas obras no estaban creadas para tocarlas como estamos haciendo esta noche, es decir, un auditorio que está escuchando inmóvil a unos músicos que están interpretando. Como os decía antes, probablemente estas obras se tocaban durante horas, a lo largo de toda una fiesta, por eso duraban tantas horas, ¿no? Normalmente había ensambles grandes, ensambles pequeños, pero algunos cubículos que se conservan en algunos palacios andalusíes indican que también en algunos momentos había, como somos hoy, solamente 2 músicos que estaban metidos en un pequeño espacio con una celosía para no ver lo que estaba pasando en la habitación y era el hilo musical que tenían de fondo en esa época, ¿no? A pesar del rígido esquema en el que se desenvuelve la música andalusí, os garantizo de verdad que hay pocas cosas tan apasionantes como abandonarse a su escucha. Los ritmos se suceden con aparente facilidad. Los músicos, en la complicidad de ese repertorio vivencialmente compartido, se desafían mutuamente en complejas ornamentaciones, en fraseos arriesgados. La percusión se interpreta con decisión y es la que, si decae el ritmo, tiene que tirar de toda la orquesta, y si la orquesta se desmanda, echa el freno. En realidad, la percusión suele ser el eje sobre el que gira todo, ¿no? El público normalmente conoce el repertorio y esta música, que forma parte del acervo popular, podemos escuchar en una boda, podemos escuchar en un cumpleaños, fragmentos cantados por todo el mundo. Como digo, el público espera entusiasmados la parte que saben de más dificultad técnica y celebran alborozados el virtuosismo de los músicos cuando pasan por ella con facilidad. Todo el mundo lo celebra, ¿no? Yo os tengo que insistir, si tenéis la suerte de viajar a Marruecos o a Argelia o a Túnez, no perdáis la oportunidad de asistir a un concierto. Son muchas las asociaciones que dan conciertos, pero también en muchos restaurantes, y pasa como con el flamenco en España, que dicen, bueno, pero los tablaos son para el turismo. No, pero el flamenco es el flamenco. El flamenco es bueno, el que hay en los tablaos también. Hay mucha gente que ha sido la cuna, los propios tablaos para los turistas. Con la música andalusí pasa igual. Muy raro encontrar músicos malos en la música andalusí. Es un repertorio que pone el listón alto y por fuerza son buenos, ¿no? Siguiendo el esquema, aquí os recordaba un poco el
la estructura de la que estábamos hablando. Quiero hablar muy brevemente de algunas cosas, como son los textos. Si en la música hay datos que nos invitan a pensar que la tradición oral es muy cambiante y que todo esto puede haber sufrido muchos cambios, no sucede así en los textos, porque se han conservado eso que la gente canta en los cumpleaños y en las fiestas. Resulta que son textos que están en los diwanés que se conservan en las bibliotecas de todo el mundo. Es como si a nosotros ahora nos contaran que Asturias, patria querida, es de Quevedo, ¿no? O sea, es así, ¿no? O sea, no es, son los poetas Ibn al-Hatib, Ashustari, Ibn Sahel, son los poetas que hicieron estos textos, ¿no? Independientemente de los poemas que están dispersos, como digo, en distintos diwanés, a partir del siglo XVI se empiezan a escribir fragmentos de las nubas en diferentes cancioneros. El más popular, el más conocido, es el Kunas al-Haik. El ejemplar más antiguo se fecha a finales del siglo XVIII y existe una edición accesible supervisada por el gran maestro Abdelkrim Rais. Está escrito en árabe clásico, dedicado especialmente a la poesía de las nubas, y es el libro de cabecera de los estudiosos y maestros. Hay diferentes copias manuscritas depositadas en bibliotecas públicas y privadas y es objeto permanente de estudio de arabistas tan destacados como Manuela Cortés, que se ha metido muy en profundidad, a la que le debemos muchísimo en este cancionero, ¿no? Las formas poéticas que se utilizan son el cegel, la mubashaja, la kasida, alguna vez las barwalas que llamamos, que son en dialectal propio, pero esas son las formas habituales, que no las formas de al-Ándalus. Los instrumentos, no me quiero extender mucho, pero hay que acudir a dos tipos de fuentes, ¿no? Por una parte, la pervivencia sorprendente de algunos instrumentos en el Magreb, y por otra parte, la iconografía cristiana, la iconografía medieval, que con frecuencia nos presenta instrumentos que parece que les acabamos de hacer una foto en un zoco, porque están exactamente igual que en las cantigas de Alfonso X el Sabio las encontramos en la actualidad. Son muy numerosos los instrumentos en la música andalusí y es posible que en las distintas épocas se hayan traído distintas formaciones orquestales. En la actualidad las orquestas son grandes. Si entráis en internet hay miles, no exagero, miles de vídeos en YouTube con interpretaciones de todo tipo, y una vez al año en Casablanca se hacen grandes festivales patrocinados por la Corona en Marruecos, que se juntan orquestas de 50, de 60 músicos, ¿no? Que son espectaculares. Esta música tiene una gran ventaja, y es que es música que es monofónica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son melodías, no es polifónica, son melodías simples que cada músico la interpreta a su manera, pero eso hace que sea uno o sean 50, la melodía se mantiene firme, ¿no? No es como la polifonía cristiana, que necesita tener las 4 voces que ha escrito el autor, sino la pieza se tambalea, ¿no? Entonces es perfectamente amoldable, ¿no? La orquesta actual alberga con frecuencia instrumentos occidentales que en definitiva no son otra cosa que herederos de los instrumentos orientales, como pueda ser el cello, pero también podemos encontrar saxofones en algunas orquestas y todo tipo de instrumentos. Pero hay también grupos puristas que mantienen la tradición, ¿no? Es obligado comenzar por el laúd, que está considerado como el instrumento rey en casi todas las culturas mediterráneas. Ya sabéis que el término laúd viene de oud, que significa madera en árabe, simplemente, ¿no? La primera aparición iconográfica que se conoce en el mundo andalusí es el bote de Almugira, que toma el nombre de su propietario, el hermano del visir Al-Hakam II, que en el siglo X lo recibe como un regalo del visir. Es una caja cilíndrica de marfil, como veis, que se conserva en el Museo del Louvre. En el frente del bote, del píxide, vemos una figura, una miniatura que representa a un músico tocando un laúd de dimensiones muy reducidas, mástil corto, y ahí tenemos una reproducción hecha por Carlos Paniagua.
En la actualidad, y a pesar de que a principios de siglo aún se conservaban en Marruecos los laudes que llamamos autóctonos, es decir, el ud ramal, que tenía 4 órdenes, el ud arbí, que todavía existe en Túnez, ha tenido un resurgir, la cuitra argelina, que también se utiliza mucho, pero el laúd sharqui, el laúd oriental, está completamente asimilado dentro de la música andalusí. Son laúdes que tienen lo que llamamos la acción, es decir, la distancia entre las cuerdas y el diapasón, la tienen un poco más amplia porque la interpretación de la música andalusí es muy enérgica, no tan suave como algunas interpretaciones orientales, ¿no? Los laúdes actuales tienen 6 cuerdas, como dobles, como el modelo oriental, aunque, como digo, se conservan todavía estos que citábamos ahí. En las cantigas de Alfonso X, en el llamado Codex Princeps de la biblioteca del Monasterio del Escorial, disfrutamos de varias representaciones y en una de ellas aparece este fabuloso laúd oriental de un tamaño espectacular, ¿no? Fijaos cómo es, que es de los pocos instrumentos que el iluminador lo ha sacado fuera de la viñeta, porque de grande que es, casi ningún instrumento se sale de la viñeta, ¿no? Para que se vea que verdaderamente era muy grande, ¿no? Pero ya que hablamos de las cantigas, aquí entramos en un instrumento totalmente apasionante, el rabab. El rabab es un instrumento que se ha conservado en el Magreb admirablemente. Esto que tenéis aquí es una foto y esto, aunque se ve un poco borroso, es el rabab representado en las cantigas, ¿no? Es un instrumento peculiar donde los haya, consta de 2 gruesas cuerdas de tripa y la acción del instrumento, es decir, la distancia entre las cuerdas y el diapasón, cabe tranquilamente un dedo. Si tú hoy día le das a un violinista, que sería lo más parecido, un instrumento de arco, le dieras un rabab andalusí, lo primero que te diría es: este instrumento no se puede tocar, esto lo ha hecho, es un souvenir, no puede ser, porque él va a pensar en la forma de tocar apretando las cuerdas contra el diapasón, nada que ver. Afortunadamente, la pervivencia en la tradición nos enseña que hay otras muchas formas de tratar la música que como ha llegado a nuestros días. Y el rabab se toca con lo que llamamos presión tangencial, es decir, la cuerda no se aplasta contra el diapasón, sino que se tira de ella tangencialmente. Se hace una simplificación de la melodía porque el instrumento no te permite hacer frases muy largas, pero da un sonido muy especial. Es un instrumento, a pesar de su brevedad y de su poco tamaño, muy expresivo, que ocupa un espacio que no ocupa ninguno de los otros instrumentos que hay en la orquesta, ¿no? Prueba de la importancia de este instrumento es que muchos grandes directores de orquestas andalusíes, como es el caso de Abdelkrim Al-Rais, lo han hecho durante toda su vida desde el rabab, ¿no? El siguiente instrumento que os quería enseñar es el tar. El tar marroquí tiene es muy parecido a nuestras panderetas muy pequeñas. Es el tar la pandereta más pequeña que hay entre todos los países árabes. Se maneja con una sola mano y tiene, si os fijáis, aquí veis el Patrocinio García Barriuso en los años 50 hizo una anotación de los golpes y de los ritmos, cómo se dan, ¿no? Si os fijáis, tiene un aro muy ancho porque el intérprete da unos golpes contra la propia muñeca, así, ¿no? Entonces, por eso el aro es muy ancho, ¿no? Estamos hablando de un instrumento muy pequeñito que se maneja magistralmente con una sola mano. El siguiente instrumento que tenemos es el canún, que si bien es de reciente incorporación en el repertorio marroquí, sí se toca en los repertorios más orientales, pero curiosamente el arcipreste de Ita citaba el medio caño, es decir, el canon pequeño, ¿no? Entonces, no hace muchos años nosotros encontramos un canon muy pequeñito en un zoco en Fez, que es uno de los grandes lugares de la música andalusí, y encontramos un canon muy pequeñito que nos hizo inmediatamente pensar en el medio caño del que hablaba el arcipreste. Por lo tanto, además están representados en las cantigas, como veis, estos pequeños canon de dimensiones muy reducidas, ¿no? Voy deprisa y os cuento de la darbuka. La darbuka, o el darbuka, mejor dicho, es un instrumento también de muy reciente incorporación a la música andalusí, sobre todo el darbuka actual,
que son estas darbucas orientales con muchos graves, un sonido muy brillante porque son parches de plástico, etc. La darbuca tradicional era como la que veis aquí, esta es la marroquí 100%, esta está en el Museo de Fez, y tenía esa especie de bola en la parte de arriba con el estrechamiento para facilitar el pegado de la piel, ¿no? Ahora mismo todas estas darbucas, curiosamente, siguen vivas por el turismo en Marruecos, porque ya no se utilizan en las orquestas, es muy difícil, algunas cofradías que las usan, pero normalmente son los souvenirs que todos nos traemos, con lo cual, pero siguen sonando muy bien, siguen siendo estupendas, y gracias al turismo no se han visto desplazadas por las darbucas de plástico que se encuentran en cualquier parte, ¿no? Hay un tipo de darbuca en el Magreb que está representado en las cantigas de Alfonso X, se tocaba sobre el hombro y que todavía se conservan en algunas cofradías, como veis ahí abajo, esta forma, ¿no? Se han conservado muy pocos ejemplares arqueológicos y hasta hace poco solo teníamos noticia de 4 o 5, ¿no? Había uno en Petrer, en Alicante, otra en el yacimiento del Castillejo de los Guájares, en Granada, otra en Benetúser, en Valencia, y una que había en un pecio español hundido en Bateguer, al sur de Francia, ¿no? Pero recientemente ha habido un descubrimiento de esos que es como cuando de repente se abre la ventana en una habitación a oscuras, ¿no? Han aparecido casi 100 darbucas en un yacimiento en Zaragoza, en la calle San Pablo, ¿no? Que nos tiene a todos de cabeza porque es verdaderamente un hallazgo espectacular, ¿no? Esto que veis aquí son reproducciones de esas que os citaba antes, pero esas son las originales, porque del centenar de piezas hay por lo menos 30 que están, o 20 y tantas, que están en perfecto estado. Se ha hecho una presentación en la Aljafería de Zaragoza hace unos meses de todo el proyecto. Estas darbucas, aunque las veis así, son de muy pequeño tamaño. Están más relacionadas con el awal o el jarrasi que se toca en las cofradías, se toca con una mano y el ritmo se hace una combinación entre todos los músicos, cada uno hace una parte, ¿no? Y ya vamos a acabar con la viola o quemanja. La viola, sin lugar a dudas, la viola actual, el alto que llaman, viene a sustituir otro instrumento de cuerda que habría probablemente en el 19 más autóctono, pero lo espectacular es que se ha tomado el instrumento, pero se ha conservado la forma de ejecución medieval, como veis ahí tenéis el capitel de Jaca, en el que está tocando la viola sobre la rodilla. No estoy hablando entre las rodillas como la viola de gamba, sino sobre la rodilla, ¿no? Esto hace que la interpretación sea espectacular, porque el músico no solamente busca el arco busca las cuerdas con el arco, sino que mueve también el instrumento. Y además, cuando viene un fortísimo, además de dar muy fuerte con el arco, tira para el otro lado con el instrumento. Entonces los remates son ¡zan! ¡zan! Y es una cosa muy ágil, ¿no? Una forma de tocar impresionante, ¿no? Y bueno, pues con esto nos acercamos un poco al final del concierto. Sí me gustaría hablaros un poco de la actualidad de la música andalusí marroquí, que vive un momento de renovación constante, como cualquier tradición musical basada en la comunicación oral, cuando ahora tristemente vemos desaparecer los maestros de toda una generación, dejan lugar a un nuevo relevo, y todo el mundo dice que las cosas nunca volverán a ser como eran, efectivamente. Eso y no otra cosa, como dice Joaquín Díaz, la tradición es un río. Nosotros vemos el río, pero nunca es la misma agua, jamás se repite, ¿no? Entonces, nombres como Abdelkrim Rais o Mohamed Ben Larbi Tensamani, Moulay Ahmed Lukili, Abdeshah Shakara y tantos otros han dejado sus voces plasmadas afortunadamente en grabaciones y en discos para que otros como Mohamed Serguini el Arabí, que veíais hace un momento, Omar Metiwi, Beniz Al-Fatah y tantos otros, o el propio Ahmed Seitoun Sahraoui, que mañana, hoy es 19, mañana tiene Ahmed Seitoun Sahraoui, que es el decano de la orquesta de Tánger, tiene casi 84 años. Mañana le hacen un homenaje, ¿no? Y tenéis que verle todavía con el traje andalusí tocando y yendo a los ensayos todos los días, es fantástico, ¿no?
no van a volver, por supuesto, a los tiempos en los que la gente se juntaba en un café alrededor de un pequeño grupo de músicos y se organizaba en unas peleas tremendas, porque tal sana iba antes que la otra, ¿no? Había que sacar allí como fuera los libros para ver quién llevaba razón, y todo era un ambiente, digamos, más familiar, más recogido. Hoy la música andalusí sube a los escenarios por derecho propio y tiene una proyección enorme, ¿no? Vive los envites, sin lugar a duda, de las influencias orientales que le vienen de Oriente, como decíamos, y de las influencias occidentales, de las que no se libran tampoco. Pero, curiosamente, va aguantando y va habiendo un relevo de nuevos intérpretes, y además hay un enorme interés fuera del Magreb. Un enorme interés europeo, con sellos discográficos. Por supuesto, hay que mencionar el trabajo de la Maison de Culture du Monde, que ha hecho unas grabaciones espectaculares, o del sello Neuma en España, que han editado. Aquí os pongo una brevísima bibliografía y discografía, que es no es nada, pero veis que hay 3 discos de las 3 escuelas marroquíes, la escuela de Rabat, la de Fez y la de Tetuán. Los 3 están editados en el sello de Neuma, de Eduardo Paniagua. Y para terminar, aunque no figura ahí, hay que mencionar, por supuesto, el maletín, porque es una maleta editada por la Maison de Culture du Monde con todas las nuevas marroquíes. Son 11 cajas con 6 u 8 discos cada una, con un trabajo exhaustivo, y que desde luego es una inmersión en todo este arte tremendo. Con relación a los libros, también aquí me he limitado a ponerlos de fácil localización y lectura. El pasado y presente de la música andalusí, de Manuela Cortés. La música arábigo-andaluza, de Cristian Poché, muchos estarán en la tienda probablemente. La música andalusí en el Magreb, de Mahmoud Guettat, y la música andalusí al-Alá, muy recientemente editado, de Amin Chachou. Como hemos visto, si algo queda claro después de este aluvión de información, que yo entiendo que es como una especie de descarga tremenda, ¿no? Si algo queda claro es que la música andalusí es algo muy concreto, que está formado por un repertorio claramente delimitado, y, como decíamos al principio, no es una forma de interpretar o de componer. Es frecuente que veamos anuncios de música o de danza andalusí, incluso, que nada tienen que ver con lo que hemos hablado esta tarde. Hay muchas cosas en YouTube que pones música andalusí, te sale un cuarteto de cuerda tocando unas cosas de inspiración árabe, ¿no? ¿Dónde se debería de enmarcar, pues, todas estas nuevas creaciones que se inspiran de alguna forma, con mayor o menor rigor, en el arte procedente del andaluz? A mí me gusta siempre acudir a un ejemplo, que es la arquitectura de finales del 19, principios del 20, que conoce una corriente perfectamente asimilada por la sociedad, que es el neomudéjar. Es un término que ahora nos parece muy normal y que en el 19 sonaba chino, ¿no? Neomudéjar, ¿no? En España tenemos ejemplos que abarcan desde edificios civiles, como la estación de Renfe de Toledo, que es una preciosidad, edificios de ocio como en la Plaza de las Ventas. Todavía no he llegado. La tenía para el final. Os decía también la iglesia de San Pedro de Teruel, que es un neomudéjar increíble, y efectivamente este precioso edificio de Casa Árabe, que no podía estar emplazado en mejor lugar, porque el edificio es un ejemplo de este neomudéjar. Por todo ello, siempre proponemos el uso del término neoandalusismo para todas esas actividades. Son manifestaciones artísticas de nuevo cuño que se basan en esa herencia andalusí. Nosotros mismos llevamos años trabajando en ese sentido, y con una mano trabajamos y estudiamos la tradición de la forma más purista que podemos. Don Emilio García Gómez decía que nosotros jamás en la vida llegaríamos a poder tocar música andalusí. Yo creo que llevaba parte de razón, porque hay que ser marroquí o argelino o tunecino para tocarla. Pero bueno, hacemos lo que podemos, como decimos. Pero también, por otra parte, trabajamos ese neoandalusismo musicando poetas de la época y recreando o volviendo a visitar toda aquella estética. Nos vamos a despedir con uno de esos trabajos, un trabajo de la poetisa Malala bin Yusuf al-Berberilla. Pero antes queremos daros las gracias por vuestra atención. También queremos comentaros que hemos traído algunos discos que están en la tienda, porque, como dice nuestro amigo Amancio Prada, si os ha gustado lo que habéis oído, más vale que os lo llevéis, porque tal y como están las cosas, no lo vais a ver ni en la televisión, ni en la radio, ni en ningún sitio.
Y nos vamos a despedir deseando que hayáis disfrutado tanto de la música como de la palabra y tanto como lo hemos hecho nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Vamos a hacer una piececita de Humala bin Yusuf al-Berberilla, como os decía, es una poetisa de Guadalajara. Hay muy poca información acerca... ¿El qué? Lo traduje yo al castellano. Sí, qué maravilla. Está aquí el libro, qué maravilla. Profesor Sob, efectivamente. No te había conocido. Bien, pues el profesor Sob ha traducido y nos ha abierto las puertas, porque además él ha hecho ediciones bilingües, que para nosotros son fundamentales. Es muy bonito ver la poesía en castellano, limpia para nosotros, pero tener el original es fantástico y le damos las gracias porque ha sido uno de nuestros referentes siempre en el trabajo. Os decía que esta poetisa creó este elegantísimo... A mí me gusta decir poetisa, porque para un nombre que tenían las mujeres con nombre propio, ahora también hay que decir como yo me niego. Como no me gusta decir trovadoras, sino trovairices, que es un afrancesamiento, pero es mucho más bonito. Oye, cada cual. Bueno, pues nos vamos a despedir con estas palabras que dicen: es bueno todo lo que surge de vos, y con vuestra gloria se engalana nuestro tiempo. Los ojos se alegran con vuestra vista, y el oído se regocija al escuchar vuestro nombre. Quien vive sin vos vive engañado, si espera alcanzar sus deseos. Muchas gracias, maestro. كل ما يصدر منكم حسن 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 وبي ليكن تحلى ثمن وبي ليكن تحلى ثمن Taiti fullainu ala mandarikum Taiti fullainu ala mandarikum Taiti fullainu ala mandarikum Taiti fullainu ala mandarikum Wabidikera kuntaladul odono Wabidikera kuntaladul odono Meni hashinkuna konfi honrebi Meni hashinkuna konfi honribi Fawali bina ina mani obenu Fawani bina ina mani obenu
zarominkon hasanon Kulumenyus zarominkon hasanon Kulumenyus zarominkon hasanon Kulumenyus zarominkon hasanon Wabialia kuntahala semeno Wabialia kuntahala semeno Wabialia kuntahala semeno Wabialia kuntahala semeno Wabialia kuntahala la semenon. Gracias.